¿Te imaginas a alguien capaz de hacer ver pequeño a Ronnie Coleman, el 8 veces campeón de Mr. Olympia? Pues déjame contarte la historia de Günther Schlierkamp, el gigante alemán que logró lo impensable en el culturismo. Su historia es una mezcla de sacrificio, esfuerzo y una pizca de injusticia que marcó su carrera. ¿Quién era este hombre que, en el escenario más grande del culturismo, hizo que el mismísimo Ronnie pareciera vulnerable? Estamos hablando de una época dorada para los monstruos del culturismo, una era donde el tamaño lo era todo. Ronnie Coleman reinaba como el indiscutible número 1, pero en el 2002 algo pasó. Günther no solo impactó al público con su físico impecable, sino que hizo que los jueces tambalearan en su decisión. Ese año, el grito de las ovaciones y los abucheos dejó claro que para muchos, Günther era el verdadero campeón. Pero, ¿qué llevó a este gigante a desafiar al más grande? ¿Por qué, a pesar de su tamaño y carisma, nunca alcanzó la gloria total? En este documental vamos a explorar la vida y legado de Günther, el hombre que dejó una marca imborrable en el culturismo. Acompáñame a descubrir esta fascinante historia. Günther Schlierkamp nació el 2 de febrero de 1970 en Alemania, en un pequeño pueblo donde su altura y complexión ya lo hacían destacar desde joven. Mientras que la mayoría de los niños soñaban con deportes más tradicionales, él descubrió su pasión por el fisicoculturismo durante la adolescencia, inspirado por leyendas como Arnold Schwarzenegger. Desde el principio, su altura de 1,85 metros y una estructura ósea imponente le daban una ventaja natural en una disciplina donde el tamaño siempre importa. Sin embargo, su camino no fue fácil. Durante sus primeros años en el culturismo, enfrentó críticas por tener una musculatura impresionante, pero una definición que no estaba a la altura de los estándares de las grandes competencias. No era raro verlo ubicarse en posiciones mediocres en los primeros campeonatos, pero esto no detuvo a Günther. Desde el inicio, se caracterizó por ser un trabajador incansable, enfocado en mejorar cada aspecto de su físico y, sobre todo, por una actitud positiva que siempre lo distinguió del resto. A principios de los 90, Günther comenzó a destacar en las competencias europeas. Su tamaño, combinado con una apariencia carismática, lo convirtieron rápidamente en una figura popular entre los fanáticos, incluso cuando los jueces no siempre lo favorecían. Sin embargo, al mudarse a los Estados Unidos, la verdadera cuna del fisicoculturismo, Günther enfrentó un nuevo nivel de competencia. Ahora estaba rodeado de gigantes como Kevin LeBron, Flex Wheeler y, más tarde, el mismísimo Ronnie Coleman. En 1993, Günther logró obtener su carnet profesional al ganar el Campeonato Europeo de la IFBB. Este fue un momento decisivo en su carrera, ya que le permitió competir contra los mejores del mundo. A pesar de esto, en los primeros años como profesional, continuó enfrentando altibajos. Aunque su físico era imponente, su preparación no siempre era consistente, y esto lo mantuvo alejado de los podios más prestigiosos. Uno de los momentos clave en su desarrollo llegó cuando comenzó a entrenar con Charles Glass, uno de los preparadores más respetados del mundo. Este cambio marcó el inicio de una transformación en su físico que alcanzó su punto máximo en el año 2002. Durante este periodo, Günther dejó atrás su imagen de culturista irregular y comenzó a posicionarse como un verdadero contendiente en las competencias más importantes. Además de su físico, Günther tenía algo que lo diferenciaba del resto: su carisma. Siempre sonriente y con una actitud humilde, se ganó el corazón de los fanáticos. En una época donde muchos culturistas proyectaban una imagen intimidante, Günther destacaba por su accesibilidad y energía positiva, lo que le valió el apodo de «el gigante alemán» entre sus seguidores. Así, los primeros años de Günther fueron una mezcla de aprendizaje, lucha y perseverancia. Aunque no siempre obtuvo los resultados esperados en el escenario, sentó las bases para el impacto que tendría más adelante en su carrera. Lo mejor estaba por venir. El año 2002 fue sin duda el punto de inflexión en la carrera de Günther Schlierkamp. Hasta entonces era conocido como un culturista con un físico impresionante, pero que rara vez lograba colarse entre los primeros lugares de las competencias importantes. Pero ese año, Günther no solo mostró una evolución física impresionante, sino que logró algo que pocos podrían imaginar: dejar en evidencia al mismísimo Ronnie Coleman.
Antes del Mr. Olympia 2002, Gunther pasó por un periodo de entrenamiento intensivo con Charles Glass en el legendario Gold's Gym de Los Ángeles. Charles, conocido por llevar a los culturistas al límite de su potencial, enfocó el entrenamiento de Gunther en mejorar su definición y simetría, dos aspectos que le habían jugado en contra en el pasado. Las imágenes de sus sesiones de entrenamiento se convirtieron en un fenómeno entre los fanáticos. Allí estaba Gunther, con una musculatura descomunal, pero ahora también con cortes y detalles que nunca antes había mostrado. Lo que más impactaba era su combinación de tamaño y estética. A diferencia de otros gigantes como Marcus Rühl, Gunther tenía una estructura más proporcionada, y ese año logró una puesta a punto que pocos podían igualar. Su altura y musculatura daban la impresión de estar viendo a un coloso sobrehumanamente definido. El Olympia 2002 reunió a una alineación impresionante de culturistas: Ronnie Coleman, Kevin LeBron, Chris Cormier, Dexter Jackson y, por supuesto, Gunther. Sin embargo, desde el inicio, algo se sentía diferente. Mientras que Ronnie Coleman, el campeón reinante, no llegó en su mejor forma, Gunther apareció en el escenario con un físico que robó todas las miradas. Su separación muscular, especialmente en las piernas, los bíceps y el pecho, era impecable, y su imponente altura lo hacía destacar incluso entre los mejores. Cuando llegó el momento de las comparaciones, el público no tardó en reaccionar. Los abucheos hacia los jueces comenzaron cuando Gunther, a pesar de lucir claramente superior a varios de los competidores, no era colocado en las primeras filas de las alineaciones. Aunque su desempeño era digno de un podio, terminó en un quinto lugar, una decisión que desató una ola de críticas hacia el sistema de puntuación del culturismo. El público, visiblemente molesto, le dio a Gunther una de las ovaciones más fuertes de la noche, dejándole claro que para ellos, él era el verdadero ganador. Solo unas semanas después del Olympia, Gunther tuvo la oportunidad de redimirse en el Show of Strength, una competencia que reunió a varios de los mejores culturistas del Olympia. Esa noche, Gunther hizo historia al derrotar directamente a Ronnie Coleman. Aunque este evento no tenía el prestigio del Olympia, marcó un antes y un después en su carrera. Por primera vez, Gunther no solo fue considerado un favorito del público, sino también un contendiente serio contra el campeón más dominante de la época. Esa victoria fue más que un trofeo para Gunther. Fue la confirmación de que, en su mejor forma, podía competir al más alto nivel y superar al mismo Ronnie Coleman. El impacto fue tan grande que quedó grabado como uno de los momentos más memorables de la historia del culturismo. Después de su éxito en el 2002, Gunther Schlierkamp finalmente se estableció como un contendiente de élite en el mundo del culturismo profesional. Aunque su trayectoria había estado marcada por altibajos, este punto de inflexión le permitió ser reconocido no solo por su físico imponente, sino también por su capacidad para enfrentarse a los mejores en una era llena de gigantes. El impacto de su actuación en el Olympia 2002 y su victoria en el Show of Strength fue inmediato. Gunther ya no era visto como un culturista del montón, ahora era uno de los favoritos del público. Los fanáticos lo admiraban por su físico, pero también por su carisma. Mientras otros culturistas mantenían una imagen más seria e intimidante, Gunther siempre se mostraba accesible, sonriente y humilde. Esto lo convirtió en una figura querida y en un símbolo de perseverancia. En el Olympia 2003, Gunther regresó con fuerza. Aunque no logró subir al podio, obtuvo un respetable quinto lugar, superando a Kevin LeBron, quien había sido subcampeón el año anterior. Este resultado consolidó su posición como uno de los mejores culturistas de su época y confirmó que su actuación en el 2002 no había sido un golpe de suerte. El punto más alto de su trayectoria competitiva llegó en el Olympia 2005. Para entonces, Gunther había alcanzado su mejor forma física bajo la guía de Charles Glass. Ese año, llegó al escenario con una combinación perfecta de tamaño, definición y simetría. Aunque competía en una alineación que incluía a leyendas como Ronnie Coleman, Jay Cutler y Dexter Jackson, Gunther logró ubicarse en el cuarto lugar, la mejor posición de su carrera en un Olympia. Este resultado fue especialmente significativo porque mostró que Gunther podía mantenerse competitivo incluso en un escenario tan exigente. Sin embargo, también evidenció que, a pesar de sus mejoras, había ciertos límites que no podía superar. Su espalda, aunque musculosa, nunca llegó a tener la misma densidad y detalle que la de Ronnie Coleman o Jay Cutler,
lo que le impedía competir de igual a igual en ciertas poses clave. Después del Olympia 2005, Gunther comenzó a notar los efectos del tiempo en su físico. Aunque seguía siendo uno de los culturistas más imponentes, también entendía los riesgos de continuar compitiendo en un deporte tan exigente. Con 36 años, decidió retirarse del culturismo competitivo mientras aún estaba en la cima de su carrera. Esta decisión, aunque sorpresiva para muchos, reflejaba su deseo de priorizar su salud y calidad de vida. En sus últimos años en el escenario, Gunther dejó claro que su legado no se medía únicamente en títulos. Su carisma, su ética de trabajo y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en una figura icónica del culturismo. Su retiro marcó el final de una era, pero su impacto en el deporte sigue siendo recordado. Gunther optó por una vida más tranquila tras dejar las competencias. En lugar de intentar prolongar su carrera a costa de su salud, como muchos otros culturistas, decidió enfocarse en otros aspectos de su vida. Hoy en día, sigue siendo recordado como un ejemplo de humildad y profesionalismo en un deporte donde los egos suelen ser tan grandes como los músculos. Hablar de Gunther Schlierkamp es hablar de uno de los culturistas más queridos y carismáticos de la historia. Para los aficionados mexicanos que disfrutaron de esta época dorada del culturismo, Gunther se convirtió en una figura que rompió con el molde típico del monstruo intimidante. Con su sonrisa constante y una actitud accesible, Gunther se ganó un lugar especial en la memoria colectiva. Fue un atleta que inspiró a muchos a perseguir sus sueños, sin importar los obstáculos. Cuando Gunther decidió retirarse en el 2006, lo hizo con la misma elegancia que lo caracterizó durante toda su carrera. No hubo escándalos ni despedidas dramáticas. Simplemente aceptó que su tiempo en el escenario había terminado y se enfocó en construir una vida fuera del culturismo. Tras su retiro, Gunther permaneció activo en el mundo del fitness, pero con un enfoque diferente. Apareció en eventos, dio conferencias y colaboró con marcas relacionadas con el deporte. Sin embargo, dejó claro que su prioridad era su salud y bienestar, algo que muchos culturistas de su generación no lograron priorizar. Con el paso del tiempo, su físico cambió drásticamente. La masa muscular que alguna vez lo definió desapareció en gran parte, pero Gunther abrazó esta transición con orgullo. A través de sus redes sociales, compartió imágenes de su evolución física, mostrando que la vida continúa después del culturismo y que el bienestar personal es lo más importante. La historia de Gunther es una lección sobre cómo enfrentar la adversidad con gracia. En un deporte donde los resultados a menudo dependen de la subjetividad de los jueces, Gunther nunca permitió que las decisiones injustas apagaran su entusiasmo. Incluso cuando quedó fuera del podio en competencias donde claramente merecía estar, respondió con una sonrisa y agradecimiento al público. Su legado también nos recuerda que, aunque el tamaño y la fuerza son impresionantes, el verdadero impacto de un atleta se mide en su carácter. Gunther nunca fue el más galardonado, pero dejó una marca imborrable en el culturismo porque siempre mantuvo los pies en la tierra. Hoy, Gunther vive alejado de los reflectores, pero su historia sigue inspirando a generaciones de atletas. Es un recordatorio de que el éxito no siempre se mide en trofeos, sino en cómo te recuerdan quienes te vieron darlo todo. En el caso de Gunther Schlierkamp, lo recordamos como el hombre que hizo ver pequeño al más grande de todos, y como un gigante, no solo por su físico, sino por su espíritu. Gunther Schlierkamp es la prueba de que no se necesita una vitrina llena de trofeos para ser una leyenda. Su humildad, carisma y capacidad para enfrentar a los mejores lo convirtieron en un gigante inolvidable, tanto dentro como fuera del escenario. Aunque el tiempo pasa, su historia sigue siendo una inspiración para quienes valoran el esfuerzo, la integridad y el amor por lo que hacen. Si te gustó esta historia y quieres seguir descubriendo más sobre las leyendas del hierro y sus increíbles hazañas, suscríbete al canal. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre Gunther y si crees que mereció ganar el Mr. Olympia. Nos vemos en el próximo video.